Buenas tardes y bienvenidos una vez más a One Last Game. Esta vez estamos, fuera del estudio, pero hemos vuelto pues con más ganas que nunca. Es para alegraros un poquito estos días de cuarentena. Josep Castellano, Marco Meche, aquí estamos, ¿no? Pues Epic Games ha anunciado una nueva división para lanzarse como distribuidora, que eso ya se veía venir con el tema de los juegos premium que le interesaba tener en su tienda para poder tener más público. Entonces, que en su objetivo nuevo de esta división cubrirá el 100% de costos de marketing, desarrollo y distribución, y no se quedará con los derechos de IP, que eso es una cosa hoy en día muy importante, sobre todo para estudios indie. Y la distribuidora pues repartirá las ganancias de forma equitativa una vez que cubra los gastos. Y los juegos los estudios que se han unido a esta división son Playdead de Limbo, Game Design de The Last Guardian y Remedy de Control. Y aparte también van a sacar un AAA y un juego más pequeñito, más al estilo indie. Eso es lo que nos está preparando para el próximo año o de aquí 2 años Epic Games para su tienda, para poder así pues tener más usuarios y que luchar esta guerra contra Steam. No sé vosotros qué opináis de esta noticia, ¿qué creéis si va a funcionar o no? Una incorporación más que notable la de Game Design, en verdad, ¿eh? Yo la verdad es que me sorprendió mucho cuando me enteré que Fumito Ueda ahora trabaja con Epic. Y estoy bastante emocionado porque tengo entendido que le van a dar una libertad creativa bastante interesante. A ver, si le dan la libertad creativa igual que a Kojima, pues puede ser que haga cosas, sea el segundo Kojima en este creo mundo. Que ese nivel de libertad es como nivel ya Dios de conseguir, o sea, no sé. Kojima es como está en el siguiente nivel. No sé, yo lo veo bastante capaz. Pues está interesante, a ver, Epic Games ya lleva haciendo desde hace bastante tiempo lo que hizo, por ejemplo, con Metro Exodus en su momento, que podríamos decir una estrategia no demasiado limpia contra Steam, que le robó el juego literalmente, la distribución del juego al principio. Y pues pues está haciendo ese tipo de estrategias un poco más agresivas, podríamos decir, pues para hacerse un hueco en este mercado que es la compra de videojuegos de forma online, yo creo, no sé, más allá de esto, creo que no... Bueno, y hablando de empresas, no sé si tenéis algo más que comentar de este tema. Pues hablando de empresas, con esto del tema del confinamiento y de la cuarentena, tenemos empresas que han decidido tomar pues caminos un poco extraños o diferentes en lo que viene siendo la comunicación entre sus diferentes componentes. Y es que una empresa pequeña japonesa ha decidido utilizar este juego que está teniendo tanta importancia en estos días, Animal Crossing New Horizons, como método de comunicación entre sus diferentes componentes. Obviamente ha sido una decisión, una práctica más ligada a lo que vendría siendo un experimento que no a lo que es algo que pretendían que fuera a salir especialmente bien, pero se han tomado las molestias de incluso hacer un pros y contras, un análisis de los puntos positivos y negativos de este tipo de comunicación, lo cual me ha hecho bastante gracia, la verdad. Como puntos negativos, que han sido los que más han aparecido, pues tenemos, por ejemplo, la imposibilidad de enviar archivos a los compañeros, como por ejemplo hojas de cálculo, lo cual, dependiendo de lo que estemos trabajando, es bastante importante. Tampoco son posibles las conversaciones privadas, es decir, hacer chats de conversación privada. Si están todos ahí metidos, pues se van a enterar de lo que está pasando, sean ahí los jefes o los del café. Y bueno, que sería interesante ver ahí cómo estaban los de los cafés, ¿no? En plan de, oye, Hiroshi, llévale esto a Fuketa, llévale un café. Y además, pues el tema de elegir los nombres, podían elegir nombres, obviamente había gente que se aprovechaba de esto, de su anonimato. De ser anónimo, de sus anonimatos, exactamente, de ser anónimos de ser anónimos para, eso pues te iba a decir, supongo que no hacer lo que viene siendo nada bueno. Ya podemos imaginar lo que pasaría en las oficinas de One Last Games si esto sucediera, ¿verdad, chicos? no a saber lo que podría suceder. Y bueno, pues sí, pero bueno, todo tiene un punto positivo.
todo tiene un punto positivo, y el punto positivo es que esta gente se lo ha pasado muy bien y ha disfrutado mucho de sus primeras semanas de cuarentena. Y esto es el mensaje que han querido mandar a las masas con este experimento. Así que bueno, pues que tomen ejemplo también en las universidades, y pues vamos a dar las clases de historia a través de Animal Crossing. Yo me lo compraría solo para dar las clases en Animal Crossing. Biología en Animal Crossing a la hora de captar bichos, por ejemplo. Claro, las tarántulas esas, sí. No, pero me encanta cómo estamos sustituyendo con videojuegos y con prácticas por el estilo, cosas que en principio funcionarían normal en la vida real, pero en esta situación estamos usando los videojuegos para sustituirlo. Como por ejemplo, en el partido que se iba a hacer entre España y Alemania, el amistoso, que estaba programado para el 26 y 29 de marzo. Tenían pensado hacer unos partidos amistosos de la selección española contra la selección alemana, que al final han sido sustituidos por partidos de FIFA 20. Han escogido, en el caso de la selección española, un jugador de la selección masculina, otra de la femenina, otro de la sub-21 y a un jugador pro player, que pone aquí, especialista en FIFA, para medirse contra el equipo de FIFA de la selección alemana. Esto se retransmitirá por televisión como si fuese el partido normal, pero en vez de en físico, en el FIFA. Bastante... Sí. Yo tengo pensado verlo. O sea, no he visto el fútbol desde hace años, pero este partido tengo pensado verlo. 30 de marzo. 30 de marzo. Espérate, no, fue ayer. ¡Oh, qué liada! Pues no pensado verlo, tengo pensado volverlo, o sea, verlo en diferido. Ostras, fue el día 30, sí. Claro, es lo que tiene ser tan planificadores como somos en Wallace Games. Yo creo que el cambio de hora te afectaba en el día también, ¿eh? Sí, el cambio de día. Que soy de... Lo estuvimos comentando. Ostras, esto ya habrá pasado cuando emitamos, tal. Y... Hoy ha sido un día duro. Ostras, pues... Ahora quiero saber cómo han quedado, voy a mirarlo. Y aprovechando que estamos así en modo cuarentena, id comentando las siguientes noticias si queréis. Sí, tenemos un juego de cartas nuevo para Android, para esos fanáticos de juego de cartas como Yu-Gi-Oh!, Hearthstone. Y van a sacar ahora mismo el You-Went, que estaba para PC, para móviles, para hacer un poco la competencia de esos juegos de cartas que tenemos en Android. Y en estos días de aburrimiento en casa, pues vale bien jugar a cartas pues con tus padres o tus amigos y decirles que eres el mejor en este mundo. Entonces, para la gente que se ha registrado antes del 31 de marzo a las 12:00 del mediodía, recibirá el Ultimate Pack Premium Keg gratis, pues que consiste en un pack de cartas, lo típico, lo que sería un pack de inicio para el juego. Y lo tenéis disponible también para iOS y PC, pues PC lo sabíamos todos, pero también saldrá para iOS, que ya podéis descargarlo ahora mismo todos para jugar y pasarlo bien a jugar cartas. Yo no soy muy fan de los juegos de cartas, pero creo que esos fanáticos de juego de cartas, y más si es de The Witcher, que es The Witcher, les va a encantar jugar esto en casa ahora que están encerrados en confinamiento. No sé si... Yo el TFT me lo voy a fundir. Me lo descargué ayer y... ¡buah! Sí. El otro me esperaré un poco, porque ahora estoy full TFT, pero sí, tengo... La verdad es que me estoy aficionando bastante a los juegos de cartas. Pero TFT como dentro... ¿Son cartas sí o no dentro de lo que cabe? Es más juego de estrategia, creo yo, más tipo un ajedrez que un juego de cartas como tal. Sí, o sea, a ver, al final funciona un tablero, pones tus personajes y yo siempre le llamo juego de cartas. Pero son juego de mesa los dos, eso sí. Toda la razón. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, de juegos de cartas, lo que es como tal, he jugado en físico, he jugado al Epic, porque lo tenía un amigo y le echaba unas partidillas. Y luego al Magic Arena y al del Elder Scrolls. Pero vaya, que en todos los casos he jugado para... No he jugado para ser muy competitiva, la verdad. Si yo jugara a los juegos por ser competitiva, no jugaría, la verdad, en general. Y bueno, pues tenemos... Hablando de jugar... hace unas semanitas teníamos la presentación de la PlayStation 5. Bueno, presentación. Teníamos sabíamos algo, por fin, sobre las especificaciones de PlayStation 5.
Y pues bueno, no se supo nada ni del diseño, ni de precio, ni del mando. Bueno, pues parece ser que sí que ya se empieza a saber alguna cosita de una de las que va a ser una de las mejores partes, se supone, de esta nueva consola, que es el mando, el nuevo DualShock, que todavía no tiene un nombre específico, porque tiene la tecnología áptica. ¿Qué es esta tecnología? Pues bueno, según lo dice en una página de gente inteligente, no yo, también conocida como comunicación cinestética, proporciona una forma de recrear el sentido del tacto mediante la aplicación de una serie de fuerzas, vibraciones y movimientos a la persona. La tecnología áptica se puede usar con otros mecanismos sensoriales para ofrecer al usuario una experiencia más realista. Esto lo decía en un apartado de la razón. Y bueno, básicamente creo que se supone que seremos capaces de sentir la diferencia entre sostener un rifle y un arco o el cambio del asfalto a salirnos del trazo. Un ejemplo también que puedo decir, en Switch tiene también el modo vibración HD. No sé si habéis jugado al 1-2 Switch, yo sí que lo tengo. Y se puede ver, por ejemplo, hay un minijuego que es como unas canicas dentro de una caja y con la vibración tienes que saber cuántas canicas hay dentro. Y la verdad es que si es la misma tecnología o una versión mejorada, yo cuando lo probé en la Switch ya flipé mucho porque parece súper real. Si es que realmente dentro de lo que cabe, esto también no sé si lo van a aprovechar el mando. Con las vibraciones esas se pueden emitir sonidos como hace la Switch. La Switch también emite sonidos con vibración. Ya que todo mundo sabe, un sonido es una vibración de aire. Entonces también se podría aprovechar para eso. Sí, a ver, en general esta tecnología realmente no es nueva. O sea, esta tecnología ya empezó con la Xbox y con el Kinect y con la Wii. O sea, la Wii yo tenía algunos juegos que eran de esconder los mandos y que vibraran y hacían ruidos para que los encontraras, etcétera. Pero a ver, lo que yo sé, a ver, los mandos de Play ya han tenido algo similar a esto. Entonces, un poco el miedo que tengo yo es que esto sea la vibración que hemos tenido de los mandos de PlayStation hasta ahora, pero llevada al extremo. ¿Sabes? En plan, ahora admite que, porque a mí me ha pasado muchas veces, supongo que a vosotros alguna también, de esto de que dejar el mando encima de la mesa para comerte unos doritos como el buen gamer grasiento que eres, y que a mitad de la cinemática se ponga intensita la cosa, se ponga intenso el mando, empieza a vibrar y tú veas cómo se está acercando al borde de la mesa, pero tú no te has limpiado las manos, entonces lo coges con el codo, pero se te cae por el otro lado. Empiezas a sudar. Sí. Sí. A ver, a mi punto de vista, la vibración de la Switch, que es la versión, es que no sé, yo lo llamo, y mucha gente llama la versión HD de vibración, vibra, pero no vibra al holocausto como los mandos de Xbox o de Play. Entonces no sé si llegará a ese punto, pero bueno, eso creo que es una cosa que pasará siempre, algo que tenga vibración, sí, como tal. A mí ya me flipó cuando con el Nintendo Labo había una opción de que metías un Joy-Con en una caja, en una especie de cucaracha, y la cucaracha se movía con la vibración. Sí, a mí con la yo vibración. ahí ya o sea, el tema de la vibración ya ahí me voló la cabeza. A partir de ahí todo Es que es gratis. realmente todo el tema del Nintendo Labo y todo esto es bastante interesante. Lo que pasa es que, pues, por lo menos aquí en España no ha tenido mucho tirón, por no decir cero. Ya. Es que pagar 60 pavos por unos Sí. cuantos cartones. La cosa es no. que la gente se podría haber puesto creativa y haber hecho sus propias cosas, rollo. O sea, se suponía que tú lo podías ampliar todo eso y tal, por lo que estuve viendo yo, vaya. Es que lo tienes Sí, que comprar es- por packs por separado en Nintendo Labo. Es que en vez de tener Sí, DLCs, era un tiene poco, la packs. verdad es que era un poco. Bueno, luego sacaron el Ring Fit. Bueno. El Rift Sí, sí que ha ha tenido tenido un éxito dentro de lo que cabe, por lo que Sí, estoy viendo. Y más ahora con la se cuarentena. está especulando que no veas con el precio del cacharrito, Pues sí, no sé, que teníamos también por ahí algún tema también de cosas de aparatos externos a lo que es la consola o el ordenador para jugar. ¿Habéis visto cómo hilo? Una locura. Falta de medios, Brutal. suma en imaginación. Ya ves. Pues sí, te creo que tenemos el Alex, ¿no? Por ahí. Algo Sí. sobre el Alex. Sí, tenemos el juego que ya hablamos en su momento en el programa sobre ¿cómo va a ser el Alyx? El Half-Life Alyx, que ya todos hemos visto, que es la hostia en VR, ¿vale? Es el juego que necesitaba VR para lanzarlo y decir, el VR se queda y no se muere. Porque todos decimos, VR, esto aún quedan muchos años. Ya ha demostrado aquí Valve decir, no, VR no se va. Y ha demostrado que se pueden hacer cosas muy guays, aunque la tecnología sea muy nueva, y que tiene mucha potencia. Solo hacía falta que una empresa importante como Valve metiera su monedero ahí e invirtiera dinero. Ahora lo que se especula, o lo que está haciendo Modder,
es que está trabajando en una versión que al menos pues permitamos probar el juego a la gente que no tengamos el VR. Gente pobre como nosotros, que no tiene acceso a ese componente tan caro. Es lógico, es una tecnología nueva, pero bueno, resulta que Valve dejó un código de bug que facilita a probar muchas opciones en Alyx como pruebas. Y aunque Valve ya lo ha retirado porque en su momento no se dio cuenta que lo sacó, un modder llamado MacVicker supo de su existencia y lo está aprovechando en su proyecto, que ha logrado ahora mismo desplazarse por el mundo del juego y controlar la cámara con libertad sin casco VR. Incluso dice que hay un comando para hacer visible las manos del Alyx sin tener el VR activado. También hay otras opciones también dentro del modo de búsqueda descubierto, como evitar otras acciones requeridas con la realidad virtual y cambiar a pulsación de botones. Por ejemplo, también abrir una puerta en lugar de tocar la puerta con un VR. O también se puede pues pulsar la E para abrir o coger otras cosas. Comandos también para activar la interfaz clásica de Half-Life. Y bueno, pues el dibujo ahorra mucho tiempo a quienes pues buscan completar el mod como tal. Entonces no os extrañéis que de aquí un par de meses o un año sea completamente viable jugar al Half-Life Alyx sin VR. Y la verdad es que podremos comparar la diferencia de juego y experiencia a la hora de hacer juegos, si interesa hacerlo para VR o para juegos que no sean de VR, por el tema de la sensación que queremos dar al jugador, ¿vale? Porque eso es muy importante a la hora de diseñar un juego. Y no sé qué pensáis vosotros del juego como tal, pero sí, muy es guay. Importante. A ver, yo como del juego en general no quiero comentar nada, pero yo que estuve viendo gameplays, me parece interesante el concepto, ¿vale? Para Twitch sobre todo, de ver a los streamers jugando con el casco de realidad virtual, ¿vale? Yo creo que eso también va a dar un bombazo ahí de salida, porque la experiencia de ver a alguien jugar con los cascos de VR, dándose contra las paredes, confuso, o intentando más o menos hacer funcionar al principio el juego, creo que también les va a hacer despegar un poquito en el tema de visitas, porque yo creo que vi muchas suscripciones en específico el streamer que estaba viendo, aumentó el tema de las suscripciones en ese momento simplemente por las risas. Sonia es la típica que se queda mirando a la camarita del streamer, sí, en vez del gameplay. A ver, también decir que el gran problema realmente del VR, aparte de la limitación que tiene, es el tema espacio también. Es el tema de que hay mucha gente que le marea. Que le marea un poco lo que es jugarlo. Y entonces esa es creo que la mayor brecha a la hora de la experiencia del jugador. Aparte del espacio y de los sensores y X cosas. Sobre todo el tema de jugar a juegos de forma prolongada. Por ejemplo, no sé, un shooter, a fin de cuentas juegas, o un juego de modo historia, juegas hasta que lo acabas, pero juegos que son de echarles igual muchísimas, que no estoy diciendo que no les dediquemos muchas horas a estos juegos, pero juegos igual de mundo abierto, juegos con, no sé, rollo Counter-Strike, que la gente se pasa jugando horas y horas y horas y horas seguidas, podría llegar a ser bastante perjudicial, sobre todo en el tema de mareos, etcétera. Pero eso, para la salud en ese aspecto, de que tendría que verse hasta qué punto se puede mantener esa jugabilidad con las gafas, por así decirlo. Sí, no, totalmente. O sea, ya se hablaba desde hace un porrón de tiempo lo de los mareos, pero a ver, por lo que parece está más o menos solucionado, ¿no? O sea, ya no hay tanta gente que se queja, pero cuando empezó a salir el Oculus Rift allá por 2014... También la adaptación de gente que usa gafas. Ya, claro. Y gente vomitando y cosas de esas, madre mía. Sí, claro, esto es como el tema del 3D en las películas, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando pegó el bombazo del 3D en las películas, ahora ya no hay tantas películas que la echen en 3D, o por lo menos es la sensación que a mí me da. Pero cuando pegó el bombazo de ver las películas en el cine en el 3D, pues yo recuerdo que, por ejemplo, yo, una persona que lleva gafas, pues yo lo pasaba en general un poco chungo en las películas en 3D. No me gustaba mucho ver el cine en 3D, aparte de que tenía que llevar 2 gafas a la vez, pues porque era un poco, aparte de que se veía un poco, pues eso, chungo, tampoco era algo necesario y no mejoraba la experiencia para nada. Y al mismo tiempo pues mareaba un poco. Entonces eso, tendremos que ver hasta qué punto mejora la experiencia de jugabilidad para ver obviamente si compensa o no. Y por supuesto que seguro que van a seguir, si esto tiene salida, van a seguir sacando tecnologías hasta que consigan evitar ese mareo.
Porque también es cuestión todo de acostumbrarse a este tipo de cosas. Obviamente a la gente le mareaba antes, no sé, las películas que se movían más rápido, los videoclips de la MTV también se consideraban que mareaban mucho y ahora todo se edita de esa forma. Más analítica, más rápida, con mucho movimiento. Entonces es todo también un poco de acostumbrar a la gente a algo nuevo, que eso siempre da un poquito de miedo. En fin. Y seguimos, ¿no? ¿Seguimos ya? Porque creo que tenemos también con temas... Nada más que decir. Pues resulta, como parece ser última noticia del día, que un hacker asegura haber robado parte de... él asegura haber robado totalmente, en la totalidad del código fuente del software gráfico de la Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft, antes de que saliera, y pedía un pago de 100 millones para no desvelar esta información públicamente. ¿Qué ha pasado con esto? Que, a ver, el hacker decía que con la información que tenía se podía recrear y que les iban a meter un marrón y tal, pero AMD, por su parte, ha facilitado una información de lo que se supone que el hacker tiene, en plan de que no tiene el plano completo, que son archivos parciales, que los archivos no se han filtrado, no son los mismos y no coinciden exactamente. Y entonces le ha restado bastante importancia al tema este del robo del hacker. Aún así, no sabemos cómo está la situación. AMD ha anunciado que van a perseguir al hacker, pero han comentado que no es porque tengan mucha información muy relevante suya, sino porque, bueno, ha delinquido y les parece feo que la gente delinca y entonces van a ver si lo atrapan. Esto es lo que ha contado AMD, claro. Aquí han empezado a aparecer teorías bastante bien fundamentadas sobre que realmente AMD no quiere anunciar que han perdido información, pero realmente el hacker es bastante probable que tenga información confidencial, porque si no, no hubiesen ido detrás de él. Entonces está ahí internet un poco dividido, a ver qué pasa, a ver qué acaba sucediendo con este tema y a ver si lo vamos sabiendo durante las próximas semanas. Eso, pues básicamente AMD, por no perder el dinero de las acciones de sus accionistas que confían tanto en él, pues no puede decir, pues sí, nos han robado algo que equivale a 100 millones de dólares. Entonces, vamos a ver, yo estoy bastante intrigado por lo que pueda pasar con esto. ¿Vosotros qué pensáis? Claro, esto es un poquito... A ver, esto es un poco como, pues eso, te dice tu amigo, oye, que ¿te acuerdas que me dejaste la bolsa esa que me dijiste que escondiera? La de después de la fiesta, pues no me acuerdo dónde la escondí. Es un poquito eso, pero llevado a unos niveles un poco más chungos, ¿no? Entonces, claro, es una cosa complicada. Es eso de que tú dices, oye, no puedo decirles que esta bolsa la he perdido, así que vamos a ver qué hacemos para que no se dé cuenta hasta que intentemos encontrarla, básicamente, ¿no? Entonces, un poco a marear la perdiz. Es bastante probable que pase esto porque si realmente no quisieran tener ningún tipo de polémica y no quisieran que nadie sospechara que ha pasado nada, pasarían del hacker. O sea, la estrategia más inteligente para ellos sería literalmente pasar del hacker. Porque así dejarían clarísimo que no les ha robado nada, básicamente, porque si no le intentan pillar... Yo igualmente creo que este tipo de gente lo que hace es más daño que otra cosa. Totalmente. O sea, porque no es lo mismo que el hacker que hablabas tú antes del Half-Life Alyx, que lo que va a hacer es facilitar el juego a la gente que no puede permitirse un VR, que eso, en mi opinión, sinceramente, está decente, no es algo que se pueda recriminar demasiado. Pero esto es directamente querer ganar 100 millones de dólares a cualquier coste. Claro, el modelo está haciendo gratuito para todo el público. Aquí lo que está haciendo el hacker es conseguir código fuente, que dentro de cabe eso es ilegal. Lo está consiguiendo y repartiendo, distribuyendo además. Lo que hace el moderno es distribuir como tal el código como tal, sí. Dentro de lo que cabe, no se va a aprovechar monetariamente, sino es más para la comunidad. Luego si Valve quiere cerrarle un proyecto es cosa suya, pero dentro de lo que cabe no es un nivel tan ilegal como coger un código fuente de una cosa que no ha salido aún, si no me equivoco. O bueno, igual sí que es igual de legal, pero el valor moral es diferente. Claro, o sea, el valor moral es totalmente diferente. Desde luego. Claro, y que a fin de cuentas para tener un mod, normalmente deberías tener comprado el juego, por lo tanto ya le has dado su dinero a Valve, ¿sabes lo que te quiero decir?
que si luego tú lo quieres jugar o no lo quieres jugar con gafas de realidad virtual, que sí, que pierdes ahí una venta de gafas de realidad virtual, que sería lo que tal, pero vaya, que son personas que si lo han comprado de esta forma es porque no pensaban posiblemente comprarse unas gafas de todas formas, entonces realmente Valve ahí no es una perjudicada, como podríamos decir, y posiblemente esas personas pues igual les interese en un futuro cuando puedan comprarse unas gafas de realidad virtual, jugar ese juego con gafas de realidad virtual y se las compren o no, pero bueno, la cosa es que obviamente no estamos defendiendo que haya hecho una cosa buena el hacker, sino que el tema de la política que ha tomado AMD frente al asunto. Que pues obviamente es sospechoso. Sí. Otra cosa no, pero sospechoso es. A saber. Yo estoy bastante intrigado por saber qué pasa, la verdad. Y a ver si las próximas semanas se sabe algo. Pues a ver qué tenemos. Pues creo que con esto ya hemos llegado. Queríamos hacer un programa cortito. O sea, habíamos estado estas semanas hablando porque teníamos programas grabados y los estuvisteis viendo cortito, la semana pasada. 25 minutos. Queríamos hacer un programa cortito de unos 10-15 minutitos con las noticias, luego meter alguna otra cosita que vamos a estar haciendo en YouTube y en nuestras redes sociales. También vamos a estar en directos en Twitch, así que estad muy atentos. El miércoles, es decir, mañana a las 8 tenemos vídeo en YouTube de este señor, Marc Comeche, comentando un juego de luchas. Sí. No, Marc. Un juego de luchas. A ver, tiene un modo rol, pero ni lo he comentado porque a nadie le importa. Pero sí, el Gran Blue Fantasy Versus. Bastante ganas de que lo veáis. Pues sí, también vamos a tener directo, creo, el jueves de este mismo juego. Esperemos que sí, si todo va bien, sí. Si todo va bien, tendremos también directo. El viernes subimos las curiosidades de Amparo a nuestras redes sociales y a YouTube también. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene, como siempre, en Wallace Game, a partir de ahora a las 8 en iVoox, y veremos cuándo volvemos a emitir en la UPV. Así que bueno, eso, nos vemos.